Bueno, vamos a hablar de periodismo digital. Se le conoce como periodismo 2.0, periodismo en línea, ciberperiodismo, y el diccionario de la Real Academia aún no tiene un término para definirlo, no hay algo oficial, ni siquiera está como en mente aún poner este término. Ustedes lo pueden buscar, ingresar a la página, no, o sea, dice no existe. Lo único es que tiene la definición de periodismo, que dice estudios o carrera de periodista, o bueno, la captación y tratamiento escrito, oral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Hay dos autores que definen periodismo digital. Uno es Santiago Tejedor, que dice que ahora el ciberperiodismo es el uso de la red como fuente de información. Y Ramón Salaverria, que igual es periodista y tiene algunos libros por ahí, dice que es la especialidad del periodismo que emplea el ciberperiodismo para investigar, producir y sobre todo difundir contenido periodístico. Estamos en una era en donde el Internet se introdujo a esta práctica. En sus inicios, la gente no confiaba en la web. Vaya, uno de los portales ahora reconocidos es Animal Político. En ese entonces, cuando empezaba esto del periodismo digital, publicó un artículo sobre las bajas que daba el ejército en el combate contra el narco. Mucha gente no se tomó esto con seriedad, no tenía como la confianza en el medio. Fue hasta que Denise Maker, ya era una periodista reconocida, retomó esto en una columna, la publicó en el Universal, y bueno, de allí este portal pudo obtener esa confianza de los lectores, de la gente que consumía el medio. Así comenzó. Pero bueno, así como todo tiene ventajas, también desventajas. El periodismo digital trajo crisis al periodismo, o sea, en sí ya teníamos como una crisis de que siempre se habían tenido problemas de libre expresión, toda esta cuestión. Ahora lo que sucede con el periodismo actual que se hace en la web es que trata de competir con las redes sociales. Todo el tiempo ya no se hace contenido realmente de calidad, ya se hace por cantidad. Estas notas, no sé si alguno de ustedes siga como medios en redes sociales o las redes sociales de medios o el periódico web, todo esto, pero ahora se ha inventado incluso las notas cliqueras. Son estas notas que tienen títulos llamativos para que las personas entren. No sé, Andrés Manuel murió. Y tú le das clip, entras y dice, Andrés Manuel murió de la felicidad porque ayer le cantaron las mañanitas en el Senado, algo así, ¿no? Es como este tipo de notas. Y realmente se trata de competir por la oferta y demanda que existe en la actualidad de información. O sea, una de las características principales en la actualidad es la inmediatez. Prácticamente queremos todo al momento, ¿no? Y tenemos ya la posibilidad con estas redes, como lo es una de las redes sociales que se utilizó más en cuarentena, fue TikTok. Prácticamente tú subes un video diciendo algo y a la hora ya tiene cientos de visitas, incluso miles de visitas, ya puede llegar al otro lado del mundo, algo que no se tenía anteriormente, ¿no? En el sismo del 85, muchos medios internacionales aseguraban que México había desaparecido. Se decía que no había información, no se podían enterar de lo que estaba ocurriendo dentro del país. Ahora, ¿qué sucedió con el sismo del 2017? Ya todo el mundo andaba transmitiendo en directo, aún no había tantas redes como ahora en ese tiempo. Recuerdo que estaba Snapchat, estaba Facebook, estaba Instagram, y ya muchas personas se pudieron comunicar, ¿no? A lo mejor sí hubo problemas de conexión, hubo problemas con internet, pero ya se podía tener una mayor información. Em, en un festival de periodismo en Italia, Richard Gringas habla de que estamos entrando al renacimiento digital, en donde la información está al día. O sea, nosotros recibimos y también esto provoca que queramos más información. Ya no solamente nos quedamos
con las dos televisoras típicas, como anteriormente lo hacían nuestras familias. Ahora podemos tener una serie de medios en donde obtener la información. Todo el tiempo estamos en constante recibimiento, bombardeo de esta. Y también, bueno, esto implica nuevas formas de trabajo en la labor periodística. Ahora, en la cuestión laboral, los periodistas tienen que tener 3 características, que es ser multimedia, multitarea, multilingüaje. Esto quiere decir que ya no solamente es hacer como esta labor de ir, reportear, sacar la información, o en el periodismo de investigación, hacer la metodología, investigarlo, todo esto, no. Ahora ya tienes que ser, para que te contraten, diseñador, tienes que saber de marketing digital, tienes que saber cómo se utilizan ciertos algoritmos, tienes que saber edición de video incluso. Entonces, esto se ha convertido en que ya no solamente te tienes que formar como periodista. Y aquí el término que se usaría en vez de periodista, porque ya no solamente recurres como a ese lenguaje oral o verbal, ya también al gráfico, es comunicador. O sea, ya vas a comunicar de diferentes maneras, como puede ser con infografías, con videos, con stories, con estos videos de 15 segundos, pero lamentablemente pues no hay un multisueldo. Te siguen pagando lo mismo, a pesar de que tienes que prepararte más, tienes que tener mayor conocimiento en diversos ámbitos. Y bueno, obviamente con la llegada de este periodismo digital también hay ventajas y deja atrás al periodismo impreso. ¿Realmente cuántos de ustedes consumen aún el periódico impreso? ¿Alguien aquí va y compra todas las mañanas el periódico impreso? No, entonces justo esta es una de las comodidades que ha traído la web. Ha traído este, este ahorro de espacio, ¿no? Aquí hay algunas características, igual de lo que ofrecen los medios en la web, que es la hipertextualidad, multimedialidad y la interactividad. Voy a comenzar con la interactividad. Bueno, aquí de lo que habla es que es el proceso de participación de los usuarios y los sistemas informativos. Justo es esta cuestión de que ya puedes tener una retroalimentación. Anteriormente no se podía tener una retroalimentación con el medio, simplemente tú recibías la información, con eso te quedabas y ya basta. Aquí, pues no, ya tenemos diferentes tipos de medios en donde podemos tener esta interactividad, que uno de ellos son los chats. Muchas de las marcas, no solamente medios de comunicación, ya tienen su página de Facebook y tú les puedes escribir, dices, no sé, quiero información sobre cierto producto, incluso te marca arriba del chat diciendo, contesta normalmente en 5 horas o tarda algunos días en contestar o incluso te contestan al minuto. Ya puedes tener una inmediatez, no es como antes. Igual en los comentarios. Ahora, aquí en los comentarios no solamente es la interacción con el medio, ya también entre los mismos consumidores pueden abrir una discusión, pueden estar conversando, pueden estar interactuando, dando sus puntos de vista. Es como en las mañaneras del presidente, muchas personas están siguiendo los directos y todo el tiempo están comentando ahí. En los blogs, bueno, pues es en donde prácticamente muchos portales utilizan para subir noticias, para subir contenido. Igual aquí puedes ir abriendo en los foros de discusión, puedes ir poniendo comentarios. Incluso hay algunos medios que ya conectan directamente con sus redes sociales, ¿no? Por ejemplo, está el Universal, que ya en su blog, en su foro, en su página web, debajo de las notas, coloca los comentarios de Facebook y bueno, desde ahí ya puedes incluso ingresar a tus cuentas, estar pendiente de todo. Ya es una conexión totalmente directa. Los correos electrónicos ya es más sencillo poder colaborar o poder incluso obtener información. Ya solamente por medio de un mail puedes escribir, le llega a la persona, todo esto. Entonces,
es algo directo, igual las redes sociales digitales, es algo similar igual a lo de los chats, los comentarios. Las redes sociales también puedes ya no utilizar palabras y empezar a interactuar con emojis o con las famosas reacciones, me entristece, me enoja, me divierte, todo esto. Em, ya no es necesario utilizar, ya solamente con que reacciones estás dando a entender lo que sientes. Un ejemplo con las notas de las marchas feministas, todo mundo reacciona me enoja, ¿no? La mayoría de reacciones lamentablemente es me enoja, ya, o sea, no tienes que poner más, ya si quieres discutir pues están los comentarios, todo esto, pero ahora tenemos una interactividad en donde podemos estar en contacto ya no solamente con el emisor, ya también entre receptores. Esto no se había visto antes. La multimedialidad. Bueno, esta es una parte importante, justo porque ahora ya puedes colocar lo que es el texto, ya puedes utilizar diferentes colores, diferentes, todo como em, el modelo, y también puedes incluir videos y puedes incluir imágenes y puedes incluir audios. Es el caso de Animal Político, cuando saca algún reportaje, ya no solamente lo describe y ya, no, ahora te va insertando las pruebas, te va poniendo audios, te va poniendo videos, te va poniendo imágenes, te va poniendo mil cosas para que tú puedas entenderlo mejor. Ya se le da al público una mejor calidad de contenido en esto, ya no es algo plano. Y bueno, con esto paso al siguiente punto, que es la hipertextualidad. Antes todo era de manera vertical, obviamente en el papel solo tenías la nota, tenías cierto espacio para ponerla, ya no se necesitaba más, y bueno, las personas se quedaban con la información que se daba en ese lugar. Ahora con los hipervínculos, el hipertexto es diferente. En los mismos reportajes, incluso en Wikipedia, supongo que todos hemos usado alguna vez Wikipedia, es que estás leyendo algún concepto, te marca una palabrita en azul, le das clic y ya te manda a otro vínculo. O sea, ya puedes ir conectando las diversas páginas web para esto. Ya no solamente se queda en algo vertical, y esto es como las características del por qué se está dejando atrás el papel, el impreso, los medios comunes. Ahora nos ofrecen como esta dinámica de que ya consumir noticias, consumir contenido ya no sea tan plano, tan aburrido. Ahora ya puedes interactuar, ya puedes reaccionar, ya puedes buscar incluso más información, se te dan gráficos, se te dan medios. Entonces, obviamente el periodista tiene que aprender a utilizar todo esto, ¿no? Incluso en algunos sitios web, en algunos portales, tienes que aprender a utilizar el lenguaje HTML para la edición de alguna nota, si quieres poner alguna fuente en el teaser, todo esto, insertar imágenes, incluso en los medios de comunicación para insertar lo que es los tweets o algún vínculo a Instagram, se sube de esta manera. Insertas el texto, pero en el mismo texto también tienes que insertar el lenguaje HTML para que a la hora de publicarse, pues se vea completamente así. Ya no es una cuestión nada más de saber redactar y saber investigar y llevar a cabo la metodología. Ya también es saber cómo enganchar a tu público, ¿no? Es esta cuestión igual de conocer cómo es que llamas la atención del público. Cuando estás en Facebook dándole para arriba, para abajo, solamente tienes 15 segundos para atraer la atención del público. Entonces, igual tienes que tener como una creatividad enorme para poder obtener consumidores. Y bueno, la pregunta aquí es si todos pueden ser periodistas. Actualmente pues tenemos lo que son los youtubers, los que son tiktokers incluso ya, que han salido en los últimos meses, en donde tú puedes salir, dar la información, tienes esta posibilidad de compartir incluso en podcast, compartir
en diferentes redes tu contenido. Ya no solamente eres consumidor de las noticias o consumidor de algún tema en especial. Ahora también ya puedes ser productor, ya solamente es, incluso ya no se necesita una cámara o las 1000 luces para que se vea bien, ya incluso desde el teléfono celular. Puedes hacerlo, está esta aplicación de TikTok, y es que utilizo mucho este ejemplo porque siento que es la más reciente y en lo personal es todo un enigma. El contenido de esa red social no se basa en tener calidad realmente, o sea, es en la cantidad. Hay muchos videos de 15 segundos que solamente hay personas literalmente haciendo un reto de respirar y vaya, ya se hizo súper viral. O sea, ya esto nos lleva a tener un bombardeo increíble de contenido, de información. Y claro, al que estas redes, al que estos prosumidores, que son los que producen y consumen, tengan cantidades más amplias de audiencia, obviamente causa que los medios de comunicación quieran competir con ellos y tener más clics. Entonces lo que sucede es que ya no están dando una calidad, ya están preocupándose por la cantidad. Y bueno, al tener diversas fuentes de información todo el tiempo digitales, también se da lo que es la infodemia, que es un término que la OMS lo declaró oficialmente durante la pandemia, que es el bombardeo total de información. Se dio mucho, ya no sabía, o sea, ya no sabías ni qué recibir. Justo había muchas noticias. Un ejemplo fue el Universal. El Universal hacían notas sobre el COVID. En una ocasión dijo que por el cambio de estrategia al contar los casos, habían aumentado. Eso lo dijo en una hora y incluso fue como noticia de última hora, fue muy sonado igual en redes sociales, pero a la hora publicaron que no, que los casos habían disminuido. O sea, hasta ellos mismos se contradecían de toda la información que tenían, de toda la información que se estaba recibiendo, y prácticamente es como un virus, porque a veces ya no sabes ni qué creer ni qué escuchar. O sea, hubo muchos casos de personas, hubo aumento del estrés, incluso en los mismos comunicadores, en las mismas personas que transmitían esta información. O sea, ya no sabías qué creer, qué era cierto, qué no. Se dieron como muchos rumores, muchas noticias falsas, que son las famosas fake news, ¿no? Igual aquí entra, es una desventaja del actual periodismo, porque realmente en esto de utilizar la desinformación para tener o satisfacer sus intereses. Un ejemplo igual de esto no es actual. eh, Fueron las elecciones del 2016 de Estados Unidos, en donde Donald Trump utilizó las fake news para quitarle la buena imagen a Hillary. Entonces, este fenómeno también se utiliza para sacar provecho de lo que quieres. Aquí entiendo que hay muchos chicos de publicidad. Esta cuestión también afecta no solamente al periodismo, también va en cuestión de la publicidad. Ya ahora pueden utilizar tu correo electrónico, pueden enviarte como, no sé, tienes contratado el servicio de gimnasio y te llega un correo de acceso a tu cuenta para tu pago o necesitamos actualización de datos. Puede ser que el logo sea muy similar, puede ser que incluso la redacción del correo sea muy formal y tú digas, wow, o sea, sí es real, pero ya cuando checas o el correo electrónico o cómo termina eh, la diferencia del logo, algo así, te das cuenta que es fake total. Entonces, también las herramientas tecnológicas han traído muchas desventajas. Estamos en un momento en donde la información nos cae de donde sea, pero lamentablemente aún no tenemos como esa cultura de saber diferenciar
la información que nos sirve y la información que debemos desechar. Ese es el principal problema. WhatsApp trató de combatir las cadenas, que eran como un medio en donde se daba de manera veloz la desinformación. Llegaban cadenas, no sé, por ejemplo, al inicio de pandemia se dijo que te robaban el líquido de las rodillas y lo vendían, ¿no? Si llegabas al hospital enferma de COVID. Igual que el COVID estaba cayendo de aviones. Incluso, o sea, el material de audio ya te lo creías, o sea, ya era como, ok, si está hablando una persona y dice que es enfermera, pues yo le voy a creer. ¿Y cuántas personas no reenviaban ese mensaje? Lo que trató de hacer WhatsApp es quitar como esta función. Ya solamente ahora puedes a 5 personas, me parece, reenviar este mensaje, pero pues aún así puedes seguir copiando y la información se sigue difundiendo. No hay como una cultura de verificar si es cierto, no solamente quedarte con una fuente, también es esta parte de verificar las fuentes, no solamente porque alguien te lo diga, lo vas a creer, tienes que estar checando, estar comparando la información. También es importante saber de qué fuentes lo obtienes, pero pues lamentablemente no todos tienen esa cultura, principalmente pasa con las personas mayores que sí difunden esta información, que se lo creen, que, o sea, para ellos pues todo esto tecnológico es muy nuevo. A mí me causa mucha curiosidad que antes los adultos decían así de, no te creas todo lo que digas, lo que te digan en redes sociales, y ahora ellos mismos están cayendo en esto, de creer todo lo que dicen las redes sociales. Además de que la información se ha vuelto una herramienta sumamente poderosa para la web. O sea, simplemente cuando bajas alguna aplicación, como lo fue también FaceApp, no sé si alguno la llegó a utilizar, fue esta parte de que te cambiaba la cara, fue muy novedosa en redes sociales y prácticamente en el aviso de privacidad decía que iba a compartir tu información personal, incluso tu imagen se subía a la nube. Entonces, esta información también se ha vuelto una herramienta poderosa. El problema del periodismo digital actual es la crisis que tiene por competir y por no dar un contenido de calidad. Lo que ya no es utilizar en los medios digitales la agenda setting, ya no se utiliza, pero pues ahora está la otra crisis y como, como una solución es dar una nueva agenda informativa para que los medios puedan saber cuáles son los temas de interés, qué quiere saber la sociedad y hagan de verdad su labor, porque estamos en un momento en donde no están haciendo su labor, en donde se dedican a hacer cientos de notas que no, que muchas veces hasta son repetitivas, ¿no? De un solo tema sacan como 1000 notas de datos que no te interesan realmente. Entonces, no sé si tengan una duda hasta aquí, comentarios. Yo. Adelante, Daniel. Gracias, profe. Bueno, el esquema que Monse nos acaba de describir de la sobreoferta de información y todos los mecanismos y las argucias que los sitios web hacen, precisamente como el clickbait, de poner esas notas que creo que todos hemos visto cuando por alguna razón estamos en algún portal, como no puedes creer en dónde vive fulano de tal. Bueno, creo que ya nadie cae en ese tipo de cosas, solamente con un sector muy particular que también nos describe Monse. Yo considero que en uno de los principales retos actualmente para los creadores de contenido en este sentido periodístico es precisamente superar el modelo de las visitas y superar el modelo de los clics, dejar atrás todo eso, porque también es cierto que esta estructura es vieja en términos digitales. O sea, hace 15 años todos los medios era la guerra de los clics y la guerra de un sitio informativo y ves banners por aquí por acá, o sea, dices, esto es
nefasto y esto es viejísimo y nunca más voy a volver a entrar. Yo creo, mi aportación más bien es que actualmente existen medios o fuentes que precisamente se esfuerzan en dejar atrás este paradigma, incluso podríamos llamarlo de esa manera, de del exceso de información. Por ejemplo, yo estoy suscrito a un par de newsletters donde existe precisamente la figura del gatekeeper. Y entonces tú como usuario ves exactamente lo que quieres ver y ves el punto de vista que te interesa. Y creo que es algo que tiene muchísimo potencial y que también está en un momento muy incipiente. Es algo de hace un par de años, yo creo. Y sería para mí lo ideal, y creo que para muchas personas también, que este modelo de curaduría de contenidos y precisamente las opciones que se esfuerzan en hacer una buena curaduría sean las que prevalezcan. Creo para mí que es el reto y creo también que es algo que bueno, requiere muchísima voluntad también de parte del usuario. Y a nuestro favor tenemos que las opciones para poder consumir precisamente son tantas como en esta gran corriente, en este mainstream de contenidos periodísticos. Ok, gracias, Daniel. ¿Alguien más? Yo Sí, adelante. que creo que es interesante lo que plantea Monse, como de que con el periodismo digital se está dando como sobreinformación o saturando de información, Ujú. pero últimamente al estar en casa me he dado cuenta que es algo que también está pasando ahorita en los medios tradicionales. Recuerdo que cuando era como muy chiquita, las noticias eran como en la mañana y en la noche, y en la noche eran como cosas que habían pasado durante el día. Pero ahora que veo, o sea, hay como noticias en la mañana y luego a mediodía y luego como después de la comida y luego en la noche y siempre son las mismas. Y justo últimamente, y era algo que también traía como pregunta de clase, era como, os he estado viendo que los medios se están inclinando muy a las decisiones políticas que se están tomando respecto al COVID. Ujú. Y están haciendo mucho, o sea, a mí me desespero porque están haciendo mucho énfasis en que tomar clases en línea está afectando mucho a los niños y están teniendo como muchos problemas psicológicos, o sea, casi casi que se van a aventar así por la ventana. Ujú. Pero, pero me está sacando demasiado de onda que estando en el contexto en el que se encuentra México, hagan tanto énfasis en el que es una buena opción que regresemos a clases presenciales y que todas las plazas estén abiertas y que todos vayan a comprar por el Buen Fin. O sea, como que siguen contribuyendo a que esto nunca termine y sigue siendo repetitivo. O sea, no solamente se encuentra en medios digitales con saturación de información, sino que también lo vemos en las noticias y lo vemos en el periódico todos los días. O sea, me parece demasiado y creo que es, o sea, solo quería resaltar eso, como que la saturación de información ya no solamente es en los medios digitales, sino que también lo estamos viendo reflejado en los medios tradicionales. Ok, gracias, Tania. Ángel, por favor. Bueno, sí, justamente como siguiendo esta línea que Tania y Daniel comentan, y como también dijo Monse, la información al final del día es poder, ¿no? Y aquí debemos de tal vez tomar un poquito en cuenta lo que hicimos de tarea de la, la mediación, o sea, en cómo los medios comienzan a dirigir a la sociedad en general, creo que es muy importante, ¿no? Y un claro ejemplo, evidentemente, es la pandemia y toda la información que ha salido basándose en ella, pero también creo que el mayor problema de la difusión en exceso de información es que toda está aparentemente unidirigida para los medios, sin embargo, no cuentan también con que bueno, todos los grupos sociales somos distintos y todos podemos concebirla de manera distinta también, ¿no? O sea, quizás ahí el sistema está fallando un poco
porque pretenden unificarnos a todos como una misma masa, pero tampoco cuentan con que ya la sociedad no piensa como se pensaba hace unas décadas atrás, ¿no? Ujú. Gracias, Ángel. Natalia, por favor. Sí, gracias. Yo quería hablar un poco sobre cómo hay medios que hicieron como que esta transición a lo digital, como por ejemplo, todos estos diarios que habíamos ya dicho, La Jornada, El Universal, que se adaptaron a lo digital, pero también me parece interesante como que mencionar casos como el de AJ Plus, que es como un medio desarrollado por Al Jazeera, que en un principio fue concebido solo para digital, ¿no? Y que toda su estructura está basada en esto, ¿no? Y que, por ejemplo, yo lo veo así como que prescinde un poco de la inmediatez y de que estamos hablando de que es como que una de las crisis ahorita del periodismo, que todo debe ser inmediato, entonces no hay como que una profundización, ni hay una calidad de la información. Pero por ejemplo medios como AJ Plus, o sea, dejan de lado eso y hacen como que mini documentales, estoy hablando de 3 minutos, máximo 10, en el que siguen como este formato, no tanto de reportaje porque no son tan profundos, pero sí utilizando historias y hablando sobre una problemática más en general. Y, y pues también me resulta muy interesante cómo incluso el contenido está adaptado a que tú lo veas en un teléfono. O sea, por ejemplo, sus redes sociales como Instagram ofrecen así a través de las stories un contenido periodístico informativo que está pues habilitado como una pantalla de celular, ¿no? Y y pues que también hay eso que mencionábamos de la interactividad inmediata que ya tienes con el medio y que incluso muchos medios instan a sus seguidores a que ellos abran debate en la sección de comentarios o en los blogs. Muy bien. ¿Quién más? ¿Ya son todos? Bueno, ok, vamos a empezar a desglosar. Montse, ¿me dejas compartir pantalla, porfis? Ok, a ver, de los elementos que presentó Montse, hay 3 que necesito que destaquemos. El primero de ellos, primero agradecerte también, Montse, y felicitarte por tu exposición. Y segundo, recordemos que en clases pasadas vimos los 9 elementos que son característicos de Internet. En esos 9 elementos hay 3 que se vinculan directamente con el periodismo o están generando precisamente esta reconfiguración de lo que conocemos como periodismo. ¿Cuáles son esos 3 elementos? La velocidad, la interactividad y la construcción social. ¿Sí? ¿Por qué la velocidad? Porque precisamente Internet, una de sus grandes características es la generación de información de manera casi inmediata. ¿Esto qué ocurre o qué procede? Pues que precisamente al ser de carácter inmediata, la sociedad o la ciudadanía digital espera, por lo tanto, mayor cantidad de información. Hay entonces una demanda informativa. Y al haber una demanda informativa, ¿cómo llenas ese espacio? ¿O cómo logras llenar esos espacios? Pues con por lo tanto, una oferta de carácter informativa. Y dentro del mismo periodismo, aquellos que estudian periodismo, existen 2 vertientes muy grandes del periodismo. Por una parte está el periodismo informativo, el cual se dedica simplemente a describir los sucesos. Pero está también el periodismo de investigación. No voy a meter aquí el de opinión, porque el de opinión es otro tipo de periodismo. ¿Ok? El de investigación, que justamente el de investigación es el que detiene, cuestiona, no solamente describe, sino hace énfasis en las diferentes
elementos coyunturales que se desarrollaron. Y este periodismo es el que más tiempo lleva su realización por todos los implementos que se requieren para hacerlo. Esto deriva precisamente que este periodismo sea el más caro, digamos, en el ámbito del periodismo tradicional. Demande más tiempo al investigador si es solo un periodista, demande más tiempo, demande mayor profundidad, digamos, al momento de indagar este tipo de situaciones. Y con ello, pues este periodismo funge básicamente en una de las tres funciones que cumple el periodismo, que es el de watchdog o el famoso vigilante del poder político o del poder económico. Bueno, al tener esta dimensión de ser un periodismo pues más lento, en el sentido no de que se haga, que no puede hacerse rápido, sino que lento en el sentido de que necesita indagar, atar cabos. Es una gran pieza de rompecabezas que tienen que reestructurar y armar los periodistas. Lleva mucho más tiempo, ¿vale? Entonces, al llevarse más tiempo, ¿ustedes qué creen que más requiera? Pues recursos. Las salas de redacción actualmente no están apostando precisamente a este tipo de periodismo porque aparte de esto, hacer un reportaje o una investigación te va a llevar no un mes, sino 2 o 3 o 4 o 6 meses y que muchas veces solamente entregas un producto que lógicamente si está muy bien estructurado, pues puede generar tendencia o marcar tendencia en el ámbito de la comunicación o de la información. Pero esa apuesta pues es un albur. Muchas empresas periodísticas han decidido, y lo digo así, porque los medios de comunicación son empresas, porque estamos bajo un esquema de corte comercial, han optado por mejor dejar de lado ese tipo de periodismo y apostarle más al periodismo, digamos, informativo. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué ha llevado? A que también inclusive dentro del periodismo informativo haya una subclase de periodismo. Esta subclase tiene que ver con todos aquellos temas que no tienen no narran hechos coyunturales o hechos que están ocurriendo en el momento, sino hechos que pueden ser del interés de la ciudadanía. Y cuando digo interés, puede ser inclusive temas como Luisito Comunica acaba de lanzar su nuevo mensaje sobre el tema feminista, las 1001 formas, los 5 temas de Spotify para hacer el amor, las 5 películas imperdibles de Netflix, o sea, temas que muchas veces no son parte de la coyuntura social, política, económica de ningún país, sino que son temas que muchos autores o muchos investigadores han dicho que son irrelevantes, que simplemente son apuntalar lo que tiene que ver con un concepto que se conoce hoy precisamente como el comercio digital y la publicidad digital. En ese sentido, ahora el periodismo está apuntándole a ese tipo de contenidos porque se dio cuenta que ese contenido es el que está atrayendo más a las personas, ¿sí? Y es un contenido que básicamente no necesita tanto tiempo para desarrollarse, o sea, para elaborarse, ni para profundizar en el tema. Por lo tanto, hacer ese tipo de notas pueden hacerse en 30, 40 minutos, en una hora. ¿Ok? Y así pasamos de un periodismo coyuntural a un periodismo mixto. Un periodismo en el cual existe lo coyuntural, pero también existe todos aquellos temas que son de la vida cotidiana del mundo digital. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, los dinamismos hicieron
que precisamente la gente hoy en día consumiera más ese tipo de contenidos. La inmediatez se volvió en ello. Por lo tanto, la velocidad de Internet pues fue un factor importante para esta reconfiguración, no solamente de consumo, sino también de generación de contenidos, ¿vale? Ahora, esto va de la mano de otro de los elementos que habíamos visto previamente, que es precisamente el de la interactividad. La interactividad tiene que ver precisamente con todas aquellas posibilidades que ofrece Internet para tener precisamente contacto con esos contenidos o con esa información, y que pueden ser desde multilenguajes o hiperlenguajes, o sea, la gran variedad de lenguajes que pueden ser no solamente escritos. No sé ustedes, pero hace muchos años había periódicos que se resistían a este tipo de variedad o multiplataformas, en las cuales pues te presentaban la edición impresa, solamente la subían a sus portales de noticias y esa era tal cual. Y la gente pues decía, pues era, o sea, leer en pantalla es muy, muy complicado. Y pues la gente empezó a exigir otro tipo de curadurías o presentaciones, y con ello surgen los famosos medios de comunicación digitales o nativos digitales, los cuales no solamente te presentan la información de carácter escrito, sino ahora te la presentan en diferentes lenguajes, que puede ir desde el lenguaje visual, o sea, los videos, que puede ir desde el lenguaje auditivo, que pueden ser estos audios, pero también tiene que ver con la posibilidad, y ahí anclo el tercer elemento, de la interactividad o la interacción. ¿Sí? La interacción entre sus usuarios. Hay muchos medios que solamente suben un tema, así lo pongo, suben un tema y quienes hacen el tema son los usuarios. Los usuarios van comentando, van aportando, van generando elementos a discutir sobre ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es? Aquí podrían decir todos ustedes, pues es una maravilla esto, porque actualmente hacemos un periodismo más participativo. Sí, siempre y cuando el medio de comunicación, como lo decía mi estimado Daniels, tenga el poder y la facultad de seguir proponiendo temas o agendando temas con la famosa agenda setting, o poder ser el guardián de la información o de los famosos, el protector de esta información con el gatekeeping. Bueno, eso en teoría está bien, pero aquí surge algo que precisamente es lo que está poniendo en aprietos a este dinamismo o a esta forma nueva de periodismo digital. ¿Cuál es esta? El denominado periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano lo que hace es arrebatarle el poder, digamos, el monopolio de la generación de contenidos a los medios de comunicación tradicionales, a la prensa, a la radio y a la televisión, e inclusive el cine. Y ahora, gracias a Internet, da todas las facultades para que los usuarios puedan crear contenidos de corte noticioso. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes nos han sentido a veces periodistas andantes? Bueno, ustedes son periodistas, bueno, son comunicólogos, tienen la formación, pero ¿cuántos de ustedes no han visto a personas que de repente se están peleando en el mercado que ustedes van a visitar? O sea, se están agrediendo física y verbalmente, y hay personas que sacan su celular y empiezan a transmitir, pensando que eso es noticia. ¿Sí me explicó? Y a partir de ello, a lo mejor ese pelea en el mercado resulta que tiene muchos views, o sea, lo ve mucha gente y se vuelve viral. Y esa persona en ese momento tiene algo que existe en Internet y que no existía antes en los medios tradicionales, que es precisamente la generación de una conducta, porque las redes sociales están hechas a partir del esquema conductista. Hay una conducta predeterminada. ¿Qué quiere decir?
reciben un estímulo, no económico, un estímulo de que tuvo muchas visitas ese tipo de contenido, y a partir de que tuvo muchas visitas y muchas interacciones o interactividad, esta persona segrega una serie de elementos o líquidos o químicos en su cerebro que generan una estimulación. Y al sentir esa estimulación, ¿qué creen? Que esa persona que había grabado esa golpiza en el mercado asume el papel de generador de contenidos y ahora decide estar visitando los mercados, estar buscando contenidos de ese tipo para seguir subiéndolos a sus redes sociales. Y va a haber un público justamente que le interese ese tipo de contenidos. Y con ello, con este ejemplo tan insulso, vemos que en la actualidad muchas personas siguen este patrón de generación de contenidos y se vuelven los denominados líderes de opinión digitales. Y a partir de ello, muchas de estas personas que no tienen inclusive la formación ni la preparación profesional para generar contenidos, ahora generan contenidos. Y luego, ese tipo de contenidos, ¿qué resulta? Que se vuelven más exitosos. ¿Sí me explico? Empiezan a generar todo algo que se conoce como la industria del periodismo ciudadano digital. Y a partir de ello, muchos de ellos se asumen como las personas que dicen la verdad de los hechos, sin ninguna mediación y sin ninguna filtración. No sé si ustedes pueden hacer el ejercicio. Entren a ver a muchos de los influencers actuales de las noticias y te dicen el periodismo que incomoda, el periodismo que te dice lo que los otros medios no quieren decir, el periodismo verdadero, el periodismo ciudadano. O sea, tienen esas etiquetas y se asumen como los nuevos líderes de la información y por lo tanto de la información veraz. ¿Sí? Y esto justamente está poniendo en aprietos al periodismo porque entra en una crisis no solamente de competencia de contenidos, sino una crisis de carácter de veracidad. ¿Sí? De carácter de veracidad en el sentido de que la gente empieza a verlos como un factor de freno a su derecho a informarse de los hechos que están ocurriendo actualmente. ¿Sí? Es como ustedes, si yo les pregunto ahorita sobre el conflicto de Sabina Berman y de John Ackerman, estoy casi seguro que la gran mayoría decir, no, pues es que John Ackerman es repite la cuestión del patriarcado, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué pasa eso? Estoy casi seguro. A ver qué opinan ustedes. A ver, ¿sí saben de eso? ¿Sí escucharon de lo de Canal 11? ¿No? Y son futuros comunicólogos, pero bueno. A ver Se si. pelearon, ¿no? Sí, que se pelearon en vivo. Una la acusa por tener el control absoluto de la palabra y de tener conductas misóginas en contra de ella, bla, bla, bla. Sí, Bueno, tengo entendido que estaban como en la mitad de una entrevista o algo así con Esteban Moctezuma, ¿no? ujú, Sí, sí, y y hay al una pelea. final, Ajá. al final Canal 11 le va a dar un propio programa de opinión a John Ackerman solito, ¿no? Sí, pero a partir de eso, ¿qué quiere pasar? ¿Qué pasa? Nosotros no nos quedamos con la versión que ofrece Canal 11. No, hay muchas personas que inclusive ustedes, y con ello quiero llevar a lo siguiente, que muchos de ustedes toman una posición de carácter editorialista porque juzgan precisamente la decisión del medio de comunicación de otorgarle un premio, así lo ponen, un premio a aquel
que tenía conductas en contra de la mujer. ¿Sí me explicó? ¿Y por qué ocurre esto? Porque cada uno de ustedes ahora ya tienen la posibilidad precisamente de generar contenidos, generar comentarios. Esto no existía antes, no se podía, no, señores. Lo podían decir ustedes en sus casas, en sus hogares, en alguna plaza pública, y eso a ver si no los arrestaban por perturbar el orden público, pero no se podía. Había todo un control de la información, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que está poniendo aprieto y con ello voy a trasladado a lo siguiente. El modelo de comunicación tradicional está estructurado en 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Pues básicamente los políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil. Estos 3 elementos son los que tienen la posibilidad legítima de poderse expresar públicamente sobre los temas del interés público. ¿Ok? Los políticos generan agendas de corte político. ¿Sí? Todo el tiempo están generando agendas de corte político. Tienen intereses, intereses particulares, porque algunos de ellos tienen intereses en sus regiones que están actualmente gobernando o representando, o intereses inclusive de todavía querer gobernar otros espacios que no gobiernan. ¿Ok? Y por ello, a veces de esos intereses arropan ciertos discursos que van a privilegiar para poder tener el respaldo social al momento, digamos, de un proceso de carácter electoral. ¿Ok? Para ello generan discursos y esos discursos los expresan, los comentan. ¿Vale? Aquí vamos a ver una gran variedad de discursos. Nada más vámonos por el lado institucional. ¿Cuántos de ustedes, cuántos diputados hay? 500. Si le sumamos el poder legislativo, que lo integra la Cámara Baja y la Cámara Alta, la Cámara de Diputados, que son 500, y la Cámara de Senadores, que son 128. ¿Cuántas personas hay ahí? 628 personas, de las cuales entonces tendríamos 628 agendas políticas, ¿sí? Nada más del poder legislativo federal. Si a eso le sumamos a los gobernadores, ¿cuántos gobernadores son? 32. Y si a eso le sumamos a los ministros de la Suprema Corte, que son 12, y si a eso le sumamos al presidente de la República, y si a eso le sumamos a los secretarios de Estado, y si a eso le sumamos a los diputados locales, y si a eso le sumamos a los presidentes municipales, y si a eso le sumamos, llegamos a un récord aproximadamente de 2,700 cargos. Entonces, al haber más de 2,700 cargos actualmente que forman parte de lo que es el poder político, entonces van a haber 2,700, más de 2,700 agendas políticas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué prevalecen unas más que otras? Pues porque aquí viene el factor decisivo, las agendas mediáticas. Precisamente los medios de comunicación en este modelo tradicional fungen como el filtrado de toda la información que se está generando en las diferentes coyunturas. Dicho de otra forma, los medios de comunicación van a seleccionar las agendas que consideren más importantes o de más interés noticioso para la sociedad. ¿Pero qué creen aquí? Que la selección, y lo dice Marshall McCombs, que es el creador de la agenda setting, no corresponde solamente al ámbito noticioso, sino también corresponde al ámbito económico. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los medios de comunicación van a actuar por interés económico y por ello van a retomar las agendas políticas que más se acerquen a los intereses que a ellos les benefician. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese factor y ahora si nos ponemos entonces a ver cuántas agendas mediáticas existen,
Pues existen muchas. ¿Por qué prevalecen unas cuantas? Por la posibilidad que tenían en este esquema de generar acuerdos con el poder político para beneficiarlos. ¿Cómo se benefician? Pues hay 2 o 3 formas bajo el esquema de comunicación política en México o que se hacían en este modelo. Una de ellas es excepción de pago de impuestos. 2, otorgamiento de mayor número de concesiones para la explotación del espacio radioeléctrico. O 3, con la publicidad oficial, que se va a traducir en dinero. Esto va a generar, pues lógicamente, que ciertos medios de comunicación crezcan más que otros. Por eso, esto explica el gran poderío que tenía Televisa y posteriormente TV Azteca. Y que va a haber medios que van a entrar en crisis derivado de este esquema. Bueno, entonces, por eso también vamos a ver que hay nada más un número específico de agendas políticas, un número específico de agendas mediáticas que son las que van a prevalecer. Cada medio de comunicación va a construir su agenda dependiendo del interés que tenga. ¿Sí? ¿Ok? Por ahí ustedes me decían ahorita en sus participaciones o decían sobre el tema del COVID, que hay medios de comunicación que dicen ya hay que regresar a la escuela, ya hay que comprar, hay que salir a comprar al Buen Fin. ¿Por qué hacen eso? Porque ese medio de comunicación tiene interés económico. Intereses en el sentido de la escuela, porque tienen fundaciones o porque tienen escuelas, ¿ok? El negocio de la educación privada, o porque también tienen publicidad. Muchos de sus anuncios son de escuelas privadas. Y por lo tanto, si estas escuelas no tienen alumnos, entonces reduce la matrícula y eso tiene que ver con la reducción precisamente de personas que paguen estas cuotas, y al haber reducción de cuotas, pues ya no hay dinero para publicidad en medios de comunicación. ¿Sí? Bueno, el tema de la economía, ¿por qué salir al Buen Fin? Pues porque muchos de estos medios no solamente son dueños de medios, tienen otros recursos. Por eso ponemos al caso de TV Azteca, que TV Azteca no solamente es Televisión Azteca, Fundación Salinas tiene negocios, desde la cuestión de electrodomésticos, con lo que es Electra, bancos, etcétera, etcétera. La mejor forma de sacar ese tipo de elementos es poner una posición de carácter política, mediática, para que la gente precisamente salga y se reactive la economía no del país, sino la economía de sus negocios, ¿vale? Este ejemplo que pongo es básicamente para reducir esto. Pero ahora, también en este esquema de modelo de comunicación tradicional existen las famosas agendas sociales. Las agendas sociales son todos aquellos elementos que surgen precisamente de la sociedad civil organizada. Son todos los movimientos que se van dando y que generan presión social precisamente para ver que los políticos retomen esas agendas, que se lleven y se materialicen en agendas de corte de políticas públicas. O sea, poner un ejemplo, el movimiento feminista es precisamente eso, poner a discusión la organización de un grupo distinto de mujeres que tienen un fin objetivo, que el gobierno reconozca que hay una gran amenaza en el ámbito social de agresiones en contra de las mujeres y que se debe de retomar precisamente en las agendas políticas y a partir de ello materializarse en lo que son políticas públicas. ¿Sí me explicó? Entonces, pero ahora, esas no son las únicas agendas sociales. Hay muchas otras agendas sociales que tienen que ver con movimientos inclusive de maestros, el magisterio, materia educativa, hay movimientos que tienen que ver con el medio ambiente, hay movimientos sociales que tienen que ver con la lucha de la igualdad de género, de igualdad de oportunidades laborales, hay muchísimas gamas. Pero ¿cuáles son los que prosperan más? Pues precisamente los que son retomados por las agendas políticas o los que son retomados por las agendas mediáticas. ¿Sí?
¿Hasta ahí todo bien? Bueno, ¿qué ocurre precisamente cuando surge el modelo de comunicación digital o cuando llega Internet? Pues este modelo de comunicación tradicional empieza a entrar en crisis. Empieza a entrar en crisis porque, bueno, aquí ustedes veían que la comunicación era vertical de los políticos hacia la sociedad civil. ¿Sí? Las famosas crisis se resolvían con ya no hables de ese tema. El presidente marcaba a los medios de comunicación y le decía, a ver, ¿qué pasó? Yo no te pago para que me pegues. Así es que ya no me hables de ese tema, sino adiós publicidad, ya no te voy a dar este papel de calidad para que sigas surgiendo tu medio de comunicación. Por eso creó PISA, que era la agencia del Estado para la distribución de papel, o te decía, ok, síguete portando mal y te quito la concesión para que tú puedas seguir operando, como lo quiso con Monitor hace algunos años Vicente Fox. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese sentido, era la forma de evitar precisamente una crisis. Era ponerse de acuerdo, por eso se hablaba, Armand Materlat, muchos investigadores hablaban de la famosa mediocracia. ¿Qué quiere decir? Que los medios de comunicación tenían muchísimo poder porque ellos establecían agendas mediáticas, agendas de temas, y también decidían qué elemento, el gatekeeping, entraba o qué elemento no entraba. Con ello, elegían a qué político le daban preferencia y a qué político no le daban preferencia. Déjenme decirles que eso permitió la construcción precisamente de Enrique Peña Nieto. Decidieron que ese personaje tenía que tener precisamente cierta preferencia sobre otros políticos. ¿Sí? Y otros políticos que no le convenían a ese esquema o a ese negocio mediático, pues simplemente salían de sus pantallas o salían de sus cabinas de radio o de los diferentes encabezados de medios de comunicación impresos. ¿Sí? ¿Esto qué derivó? Pues que precisamente o estos políticos se refugiaran en otros medios, que son los medios digitales. ¿Vale? Ahorita vamos a entrar a eso. No sé si tengan alguna duda o comentario sobre ello. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Sí, profe. Bueno, ahora con Internet esto cambió radicalmente, porque los políticos se percataron que podían llegar a la sociedad sin la necesidad de un mediador. Por eso era importante que vieran ese tema el día de hoy. Ya pueden hablar directamente sin un filtrado con la sociedad. Publican su tweet o publican su post y la gente lo reproduce, lo comenta, lo critica, lo que sea, pero ahí está. Ya no necesitan del medio de comunicación tradicional para que éste hable sobre lo que comentó ese personaje. Ya publican ese mensaje y lo reproducen los demás las demás personas que siguen a esta persona. ¿Sí? Pero no solamente los políticos se dieron cuenta de eso, también la sociedad se dio cuenta que ya no requería de los medios de comunicación tradicionales para poder llegar a los políticos. Ya podían precisamente entablar una comunicación directa con los políticos para que retomara muchos de las agendas que tenían estos políticos, de esta sociedad, los políticos. Con ello, hay muchos políticos que retomaron causas que antes no se tomaban en cuenta. ¿Cuáles son esas causas? Pues la lucha al medio ambiente, la protección a los animales, a los derechos de los animales, el derecho a las minorías, por supuesto, el movimiento feminista, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió con este suceso? Pues que los medios de comunicación empiezan a perder poder político y poder social. Y entran en una crisis derivada precisamente de que la sociedad se percata que puede lograr posicionar temas
sin la necesidad de que aparezcan en los medios de comunicación. Y con ello, la sociedad o los individuos que actualmente tenemos acceso a Internet, pasamos de un rol pasivo a un rol activo. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué ocurre también en este proceso? Pues que precisamente los medios de comunicación tradicionales empiezan a entrar en competencia con los medios nativos digitales. Que esos medios de comunicación nativos digitales ofrecen algo bien importante que Montse mencionó, que es la adecuación al lenguaje de Internet. ¿Sí? ¿Y ese lenguaje de Internet cuál es? La inmediatez. La inmediatez. Y la posibilidad de interactuar con el usuario. Y con ello, ahora los medios de comunicación generan contenidos a partir de lo que desea la sociedad, no a partir de lo que considera la sala de redacción. ¿Sí? Antes se hacía el periodismo a partir de lo que un consejo o esa sala de redacción decía, esta va a ser nuestra primera plana. Ahora ya no. Los medios digitales ya no actúan de esa forma. Ya actúan a partir de lo que quiere la sociedad. ¿Quiénes son ahora las nuevas salas de redacción? Pues la sociedad interconectada. Esas son las nuevas salas de redacción. Por eso ustedes entran a sopitas.com, a Sin embargo, a SDP Noticias y ven noticias que los medios tradicionales no tienen. ¿Y por qué no tienen esos medios tradicionales eso? Pues porque los medios tradicionales todavía siguen creyendo que ellos pueden generar esas tendencias o pueden generar la influencia que seguían haciendo con la famosa agenda setting y el gatekeeping. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, ¿esto qué nos lleva? Pues que precisamente esto pone en severos aprietos al periodismo actualmente. Y lo pone porque precisamente la sociedad se da cuenta de que puede hoy en día generar mayor influencia que los políticos o los mismos medios de comunicación. Y con ello, el control absoluto o toda esta parte que tiene que ver con el monopolio absoluto de generación de contenidos se rompe. Y con ello, y esto lo voy a dejar aquí en el tintero para la siguiente sesión, llega un fenómeno que antes existía, pero no existía con las magnitudes que existe actualmente. ¿Cuál es ese fenómeno? La desinformación digital, mejor conocida como los fake news. Surge toda una industria que vive y opera para la generación de contenidos de carácter falsos. Y esto no solamente va a involucrar al periodismo, va a involucrar a la producción audiovisual o visual, auditiva, y va a involucrar también a la comunicación publicitaria, ¿vale? La siguiente sesión les vamos a hablar sobre ese tema, porque precisamente aquí mencionaba Montse sobre casos en los cuales la sociedad o los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en la configuración de fake news. Pero déjenme decirles que hay campañas publicitarias que se han hecho a partir de la generación de fake news, ¿vale? ¿Dudas o comentarios que tengan sobre este tema? ¿Qué oportunidades tienen ustedes? Pues hay muchas oportunidades. Una de ellas es que se profesionalicen en el ámbito de la comunicación digital periodística y generen este tipo de contenidos. Ya les dije cuáles son las características que actualmente tiene Internet y que pueden potencializar a su favor. Y dos, a profundizar sobre temas que no se han profundizado, sobre la construcción precisamente colectiva de información, sobre la necesidad también de la interactividad que muchos medios de comunicación todavía se resisten. O sea, le estoy dando un ABC de un curso precisamente para que ustedes puedan ser emprendedores de un medio de comunicación.
Esto hice precisamente con mis alumnos de, que ahora, bueno, ya no son dueños, pero eran dueños del Deforma, o mis exalumnos dueños de Nación 2.1, Nación 3.2.1, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo vieran, porque precisamente esto es parte de la cultura digital y de la comunicación digital que actualmente estamos viviendo, ¿sí? Aquí Natalia levantó la mano. Adelante, Natalia. Sí, querías comentar sobre lo que había dicho del periodismo de investigación y de hecho yo creo que es como que todo lo contrario porque, o sea, yo he visto últimamente que las investigaciones periodísticas de este tipo pues están utilizando justamente estas herramientas de interactividad para desarrollar incluso reportajes más grandes. Por ejemplo, ahorita se me ocurre de uno de Quinto Media Lab o un medio que se llama así en colaboración con Animal Político, me parece, que es sobre toda la crisis de desaparecidos. Y no es solo un reportaje, sino una serie de reportajes. Igual que utilizan, por ejemplo, un reportaje de Valeria Durán sobre sobre los feminicidios, que utiliza justamente estas herramientas digitales y que ella sube, por ejemplo, los PDFs de los de todos estos documentos que ella obtuvo de las fiscalías, etcétera. Entonces yo creo que, o sea, sí ha cambiado el entorno del periodismo de investigación porque ya no es como que lo hace solo una persona y ya, ¿no? Y solamente se presenta en formato, digamos, escrito, sino que ya ha evolucionado a que son grupos de investigación periodística y que presentan estas investigaciones a través de diferentes formatos. Incluso, por ejemplo, ahorita que está como que muy reciente el reportaje de las 3 muertes el documental de las 3 muertes de Marisela Escobedo, que también deriva de una investigación periodística. Sí, precisamente, no, lo que yo dije no es que no dejará de existir, sino todo lo contrario, se dejó de hacer. Ahora lo que pasa es que muchos medios de comunicación tradicionales ya no consideran esto por la crisis que están viviendo. Lo dejaron hacer en cierta medida porque representa un gasto muy grande. Hacer periodismo de investigación es muy costoso. Pero a partir de ello, muchos periodistas de manera independiente fundaron muchos medios de comunicación digitales para crear y apostarle también a este tipo de multiformatos, precisamente para hacer del periodismo del periodismo de investigación un formato más digerible y por lo tanto más costeable en el sentido de que tenga mayor impacto y esto se traduzca en mayores apoyos y visitas de carácter económico. Sí, el periodismo también se tuvo que adaptar a nuevas plataformas digitales, a multiformatos, como lo decía Monse, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque antes los medios de comunicación, ustedes si entran ahorita a una sala de redacción de estos medios tradicionales, no les va a tocar ya la etapa en la cual algunos de ellos todavía van a ver como que los periodistas digitales están mal vistos. Así como que eso no es periodismo, ¿eh? Y tú dices, a ver, momento, sí es periodismo, pero bajo otras dinámicas y otros enfoques. Pero hay muchos periodistas que todavía dicen, eso no es periodismo, ¿sí? Están empeñados en que el periodismo tiene que ser todavía ese periodismo en el cual se tiene que hacer en tabloide, etcétera, 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 y que debe de ser un periodismo más tradicional en el cual se busque precisamente generar agendas, bla, bla, bla. Bueno, eso ya no se hace en periodismo digital. La discriminación también tiene que ver, y para eso van a leer un texto de de Weisbord, en el cual precisamente habla del nuevo perfil del periodista, en el cual precisamente este nuevo periodista que está actualmente en el ámbito digital no solamente tiene que pensar en redactar una noticia, tiene que muchas veces adaptarse a editar videos de entrevistas, tiene que generar audios, tiene que generar inclusive cuestiones de multiplataformas con diseño gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por supuesto, el reportaje y los periodismos de investigación se han tenido que adaptar. Si no, estarían al borde de la desaparición, lo cual pone en riesgo no solamente a esta profesión, sino la aportación que hace en sí el periodismo a la construcción de calidades de democracia. ¿Sí? ¿Vale? Ok, no sé si contesté, Natalia. O si hay contrarréplica, ¿no? Que es válido, es parte de. ¿Sí?
Bueno, entonces, la siguiente sesión, hoy investigaron sobre el gatekeeping y la mediación. Justamente, ¿para qué veíamos estos temas? Ya sé que se está acabando el tiempo, ya casi acabo. Ya estoy cerrando. ¿Por qué tenemos que ver estos temas? Porque precisamente estos temas son fundamentales para entender las diferencias entre la comunicación tradicional y la comunicación digital. ¿Sí? Al ya no existir mediación en la era digital, pues también ponen severos aprietos a los mediadores. O sea, actualmente hay un debate de qué tan necesarios son los medios de comunicación. Así, hay un debate internacional sobre eso. ¿Los medios deben de seguir o los medios deben desaparecer? Así, ¿vale? Bueno, entonces, para la siguiente sesión vamos a ver publicidad digital, todas las implicaciones que conlleva hacer publicidad digital, y les voy a pedir de favor que investiguen y hagan una infografía precisamente sobre campañas de comunicación digital, de publicidad digital. ¿Cómo se hace una campaña de publicidad digital? ¿Vale? Así muy resumidito. ¿Son iguales o son diferentes a las campañas tradicionales? ¿Vale? Y lo discutimos en la siguiente sesión. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda o comentario? ¿No? Bueno, pues sin más, pueden ir en paz a su siguiente sesión. Nos vemos dentro de 15 días. Les mando un fuerte abrazo. Y yo creo que la siguiente sesión vamos a tener a la persona de e-commerce aquí en clase, ¿vale? Gracias, profe. Para que, si es eso, si es en nuestra clase, no vemos el tema, sino que viene el especialista y interactúa con ustedes, ¿vale? O sea, se cambia la dinámica, ¿no? Pero yo les estaría avisando con tiempo, ¿sí? ¿Vale? Bueno, sin más, les mando un fuerte abrazo. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Bye. Gracias. Gracias, Monse. Nos vemos. Hasta luego.